¿Qué es lo que hace el organismo para que la Hola, sangre se mantenga circulando dentro de los vasos sanguíneos, ¿no? En primer lugar, tiene que mantenerse líquida. ¿Por qué? Porque así se solidifica, así que si se coagula, entonces es imposible que circule. Y si es que sale de los vasos sanguíneos fuera de los vasos sanguíneos, entonces tampoco se va a lograr que los órganos se oxigenen, ¿cierto? Por lo tanto, hay que prevenir que la sangre salga de los vasos sanguíneos y lograr que circule de forma permanente. Entonces, para eso se tiene que lograr un equilibrio hemostático, ¿ya? Entre todos los factores que inducen que el paciente sangre y todos los factores que inducen que el paciente haga una trombosis, es decir, que son cosas totalmente opuestas, ¿no? Entonces, todo ese equilibrio que hay entre el riesgo hemorrágico y trombótico hay que tenerlo en una balanza, lograr el punto medio para lograr específicamente que todos los órganos se oxigenen, ¿ya? ¿Qué pasa si varía? Es decir, hay una alteración del sistema de la coagulación o del sistema que induce la trombosis, entonces vamos a tener el paciente ya sea con una hemorragia o con una trombosis. Entonces, para eso hay que entender bien la parte normal de ambos puntos. Entonces, esta es toda una parte general en la que vamos a ver. Un paciente, por ejemplo, que está sangrando, ¿qué es lo que se quiere? Que se forme el coágulo, ¿no? Y una vez que el paciente ya formó el coágulo, ¿qué es lo que se quiere? Que este coágulo se disuelva. Entonces, ¿de qué se trata la hemostasia primaria y la secundaria? Es que se forme ¿qué cosa? Coágulo. Un coágulo. ¿Y quiénes van a intervenir para que se forme ese coágulo? Factores de la coagulación. Factores como Lebrun, factores de coagulación, factor tisular, ¿no? ¿Y qué es lo que va una vez que se formó el coágulo dentro del vaso sanguíneo? ¿Ya? Imagínense que ese coágulo se mantenga creciendo y creciendo y creciendo, va a llegar un momento que va a taponar totalmente el vaso sanguíneo, ¿cierto? Y entonces se va a producir la hipoxia, porque la sangre no va a poder seguir circulando. Entonces, ¿qué se necesita? Uno, que esté presente unos reguladores de la coagulación. Es decir, mientras se va coagulando la sangre, hay otros factores que lo van regulando, frenando para que ese trombo no se exceda y tapone todo el vaso sanguíneo. ¿Quiénes son? Todos los inhibidores. Los inhibidores del factor tisular, proteína 3, trombodina, proteína C, proteína S, todo, ¿no? Pero ¿qué sucede? Una vez, digamos, ya ellos terminaron de funcionar, se formó el trombo y gracias a ellos el trombo no llegó a ocurrir todo el vaso sanguíneo, sino que fue el tamaño justo y necesario. Ya todo el mundo está feliz, ¿por qué? Porque ya no hay hemorragia, pero está ahí ese pequeño coágulo en el vaso sanguíneo que fue beneficioso, pero que ahora ya no se lo necesita, ¿ok? Entonces, como ya no se lo necesita, ¿qué es lo que se activa? Todos los factores que van a disolver ese coágulo. ¿Con qué objetivo? De que el vaso sanguíneo vuelva a tener de nuevo esa pared lisa, sin ningún obstáculo, aunque sea pequeño, ¿ok? ¿Quiénes son entonces? El platinógeno, el activador del platinógeno tisular, el activador del platinógeno tisular tipo quinasa y el UPAR, para que se deshaga ese trombo que ya no sirve y la sangre vuelva a circular, ¿ok? Pero ¿qué sucede? Si se activan y nadie lo para, se va a comenzar a disolver tanto
que una vez que el coágulo ya no existe, ese pedacito de coágulo ya no exista, entonces va a comenzar a comer parte del vaso sanguíneo, ¿cierto? Entonces, es por eso que necesita alguien que lo frene, que precisamente son los inhibidores de esta parte de acá, ya que es PAI 1, alfa-2-plasmina y el talio. ¿Entienden más o menos esa parte general? ¿Okay? ¿Entienden bien entonces cuál va a ser la diferencia de estos inhibidores de la coagulación de estos que disuelven el coágulo? ¿Sí? Sí, doctor. Esto es para prevenir que esto funcione en tanto que taponen todo el vaso sanguíneo. Nada, ¿ya? Y esto es para ya disolver ese coágulo que ahora no se necesita. ¿Entienden? O sea, a veces confunden, pero tienen una función totalmente diferente. ¿Está entendido? Entonces, fíjense acá que lo que sucedió, hubo una lesión, ¿cierto? Cada vez que hay una lesión a nivel del vaso sanguíneo, imagínense a alguien que vaya y se corte el dedo, ¿qué va a pasar? Va a haber una lesión a nivel de algún vaso sanguíneo que está en esa zona, entonces la sangre va a comenzar a salir del interior del vaso sanguíneo al interior, y por eso es que la persona va a sangrar, ¿ya? Entonces, va a venir entonces la hemostasia primaria. Va a intervenir ¿quién? Vaso sanguíneo, plaquetas, factores como Lebrán y fibrinógeno. ¿Ya? Entonces, estos son los integrantes que ahorita estamos nombrando. ¿Cuáles serían entonces los integrantes de la hemostasia secundaria? Que posteriormente se va a activar activación de factores de coagulación, generación de trombina y formación del coágulo. ¿Cuáles serían entonces los integrantes de la hemostasia terciaria? Este coágulo que se formó necesita ser estabilizado y luego el coágulo se va a retraer. Y por último, se va a activar la fibrinolisis para la lisis del coágulo, ¿ya? Entonces, esto más o menos es un resumen de todo ese proceso que viene desde la hemorragia del paciente, la producción del coágulo y la disolución del coágulo. O sea, seguimos el resumen, pero ahora ya hablando de cada uno de ellos, por grupo. Entonces, vamos a empezar y aquí lo vamos a resumir también. Fíjense, ustedes fueron, por ejemplo, a la casa de cualquier familiar, ese familiar se puso contento porque ustedes llegaron, corrió a prepararle una limonada y cuando estaba cortando el limón, se cortó el dedo. Entonces comenzó a sangrar, ¿cierto? Y entonces en ese momento ustedes escucharon que se quejó, fueron a la cocina y vieron cómo estaba sangrando el dedo, ¿no? Y posteriormente ustedes comenzaron a ver de que dejó de sangrar, ¿no? Entonces ustedes se formaron una historia mientras el dedo estaba sangrando hasta que el dedo dejó de sangrar. Toda una historia en su imaginación de todo lo que estaba pasando dentro de ese vaso sanguíneo, ¿no? Que yo pienso que siempre estarán haciendo eso, ¿no ven? Entonces, dijeron, bueno, entró el cuchillo, hizo una lesión a nivel del vaso sanguíneo, entonces inmediatamente ese pobre vaso sanguíneo trató de defenderse, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál va a ser el primer paso para que esta hemorragia cese? La vasoconstricción. Vasoconstricción, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso es lo más rápido. Antes de que se forme todo ese tronco, el vaso sanguíneo va a tratar de, entonces, impedir de alguna forma que salga la sangre o por lo menos minimizar la cantidad de sangre que está saliendo al exterior, ¿ya? Entonces, fase vascular, vasoconstricción, ¿para qué? Para limitar el flujo de sangre. Entonces, ya se produjo la vasoconstricción, entonces, estaba pasando por ahí, obviamente sigue pasando la sangre a través del vaso sanguíneo, muchas de ellas están saliendo del vaso sanguíneo hacia el exterior, pero en esta pasada van a
van a estar las plaquetas que inmediatamente perciban de que hay una hemorragia, van a ir para empezar a formar el trombo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la siguiente fase? La fase plaquetaria. ¿Ok? Entonces, se va a formar el trombo plaquetario. ¿Ok? Se va a formar el trombo plaquetario. Pero ¿qué sucede? Ese trombo plaquetario va a estar blandito. Y si se queda ahí, solamente como trombo plaquetario, en cualquier momento se va a disolver. Por lo tanto, necesita algo más estable que lo delimite y que le dé un buen soporte. ¿Y qué más? ¿Qué mejor, que una malla que vaya y lo enrede y no permita que ese trombo se deshaga, ¿cierto? Y aparte que lo delimite. ¿Cuál es esa? La formación de fibrina. Y para que se forme la fibrina se requiere la activación, obviamente, de los factores de la coagulación. Entonces, sobre la superficie de ese trombo plaquetario se van a activar los factores de la coagulación que van a llevar en última instancia a la formación de fibrina. Porque ¿cuál sería el objetivo de la activación de los factores de la coagulación? Simplemente formar malla de fibrina. ¿Ok? Entonces, por último, ya ustedes vieron de que, ya dejó de sangrar esa persona, ¿no? Entonces ya ustedes están pensando, ya se imaginaron cómo ese vaso sanguíneo se contraía, ya se imaginaron que iban las plaquetas, formaban el trombo, ya se imaginaron de que se estaba formando la malla de fibrina y por último dejó de sangrar esa persona, entonces dijeron, ya se formó la malla de fibrina, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Después ustedes piensan, ay, pero pobrecita, puede ser de que esa sangre ya no circule tranquilamente nunca más porque ese trombito va a estar molestando, reduciendo el lumen, ¿no? Entonces ahí que se ponen a pensar de que ya se está activando toda la vía fibrinolítica para sacar esa piedra que está prendida en el vaso sanguíneo, ¿no? Como decir, sacar la piedra del camino para que pueda uno entonces circular de forma más libre. Y por lo tanto, ya esa fibrinolisis va a ir y lo va a disolver, ¿ya? Entonces miren cómo ustedes han pensado todo mientras iba sangrando hasta que paró la hemorragia de esa persona, ¿cierto? Entonces, estoy yendo, fíjense, cada vez de lo más general, menos general, hasta ir a algo más específico para que logren entender con mayor facilidad. Ya este es otro resumen. Entonces, ahora ya vamos a empezar ya con los puntos más específicos. Ya vimos que había una primera fase de la hemostasia que era la fase vascular. ¿Quién se acuerda en qué consistía esa primera fase? Se cortó esa amiga que le estaba preparando la limonada. Comenzó a salir la sangre de ese vaso sanguíneo. Entonces, ¿cuál fue la reacción del vaso sanguíneo? Vasoconstricción. Vasoconstricción, ¿no? Entonces, ahí vamos el vaso sanguíneo, la lesión y posterior vasoconstricción. Entonces, ¿quién me lee la diapositiva? Enlentecimiento del flujo sanguíneo, mayor contacto entre plaqueta y subendotelio. Fíjense de que esa vasoconstricción no solamente hizo que la sangre circule de forma más lenta y por lo tanto salga menos cantidad al interior, sino que esa vasoconstricción hizo que las plaquetas vayan y tengan una mayor capacidad de estar más en contacto con esa lesión y por lo tanto tengan más facilidad para activarse. ¿Qué pasó posteriormente? Aquí está el vaso sanguíneo, aquí se produjo la lesión, ¿cierto? Aquí entonces ya hubo una vasoconstricción y posteriormente, ¿qué dice el número 1? Este es el lugar de la lesión. ¿Qué dice el número 2? Liberación del factor tisular y vasoconstricción. Cuando se produjo la lesión, estas células endoteliales liberaron de su interior una sustancia que se llama el factor tisular. Tisular, ¿ok? Entonces, ¿cuál fue la otra consecuencia? Al lesionarse las células endoteliales, no solamente liberaron un factor tisular, sino que dejaron esto libre.
sin las células endoteliales encima. ¿Cómo se llama esta parte que quedó libre, expuesta? Colágeno. Entonces, revisemos cuáles son acá. Desde el vaso sanguíneo vamos a tener el endotelio. ¿Qué más vamos a tener? Músculo. Colágeno y Colágeno. músculo liso. Músculo. Entonces, acuérdense bien, va a quedar en posesión del Colágeno. colágeno. Ahorita vamos a ver por qué es tan importante que quede el colágeno expuesto. Lo que pasa es que el colágeno aquí va a funcionar como si fuera caramelo, ¿ya? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si ustedes en esta mesa dejan un chupete abierto y lo dejan acá? Se va a llenar de qué? De hormigas. De hormigas, ¿cierto? Entonces, imagínense que el colágeno es ese chupete, ese caramelo, y las hormigas son las plaquetas. Las plaquetas no es más que vean un colágeno, se desesperan y van y se pegan sí o sí al colágeno. Es por eso que las plaquetas, cuando están circulando y no hay ninguna lesión a nivel del vaso sanguíneo, siguen su curso y no se quedan pegadas en el vaso sanguíneo. ¿Por qué? Porque ahí hay células endoteliales. No hay colágeno, no hay caramelo. Las células endoteliales están tapando ese caramelo y de alguna manera están protegiendo de una trombosis. Pero fíjense, aquí está el vaso sanguíneo. En primer lugar, se produjo la vasoconstricción. Esa lesión de las células endoteliales liberó el factor tisular y además esa lesión de esa herida hizo que el colágeno quede expuesto. Aquí estaban pasando las plaquetas, pero ¿qué sucedió tras que vieron el colágeno? Rápidamente fueron a unirse al colágeno. ¿Cómo se llama este proceso de unión de las plaquetas al colágeno? Formación de adhesión. Adhesión. Las plaquetas se adhieren al colágeno. Pero ¿qué sucede? Resulta que las pobres plaquetas se desesperan, quieren ir a comer su caramelo, a unirse al colágeno, pero no se pueden pegar al colágeno así por así. Necesitan una cosa, necesitan un pegamento que la ayude. Ese pegamento se llama factor de von Willebrand, ¿ya? Entonces, a través del factor de von Willebrand se van a unir las plaquetas al colágeno, eso se llama adhesión. Entonces, ¿qué pasa cuando se une al colágeno? Inmediatamente las plaquetas se activan, es decir, una reacción induce otra. La exposición al colágeno hizo que las plaquetas se adhieran a través del factor de von Willebrand. Esa lesión indujo la activación. Entonces las plaquetas se van a transformar. Fíjense que yo les puse como si fueran estrellitas. En realidad tienen una formación como si tuvieran unos pseudópodos, digamos unas prolongaciones. Es cuando las plaquetas, si es que lo ven por microscopía electrónica, ¿ya? Pero, aparte de eso, comienzan a secretar sustancias, liberación de sustancias que activan, ¿qué cosa? Más plaquetas. ¿Qué se llama eso? Activación. Entonces, van llegando, fíjense, más y más plaquetas inducidas por todas esas sustancias que están llamándolas. Entonces, una vez que las plaquetas van al lugar, ¿qué sucede? Son como que bien amigables entre ellas las plaquetas, ¿no? Las plaquetas es como que cuando uno va a una fiesta, ¿no ve? Uno llega a la fiesta, está llena de gente, va llegando y de pronto pone una música, ¿no? Entonces todo el mundo agarra y se ponen a bailar, ¿no? Incluso puede ser que se agarren de las manos y se pongan a bailar, ¿cierto? Son demasiado amigables entre ellas cuando están activadas. Esas plaquetas están activadas, ya fueron llamadas al lugar de la fiesta y posteriormente entonces cada una se va a agarrar de las manos, ¿entienden? Y se van a unir. Y esto es lo que se llama agregación plaquetaria. Y esto es lo que se llama la formación de trombo plaquetario. Entonces, ¿cuáles son las fases para la formación de trombo plaquetario? Adhesión, activación y agregación. ¿Ya? Entonces, estas partes de acá, ahorita la vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Ya? ¿Están entendiendo hasta ahorita? Sí. Dijimos que cada vez partimos de lo bien general y cada vez íbamos a ir más específico y más específico, ¿no ves?
Entonces, esto sigue un poquito general y ahora vamos a ir a algo más específico todavía, de ver paso por paso de cómo se ha producido toda esta adición, activación y agregación plaquetaria. Entonces, de nuevo vamos a volver a repasar las características del vaso sanguíneo, en lo que vamos a ver aquí, las células endoteliales, aquí esto selectito que se llama Colágeno. colágeno, este es El músculo liso de la arteria. músculo liso, y entonces, ahora vamos a hablar de cada uno de los participantes. Esta es la célula endotelial. La célula endotelial en su interior va a tener algo que se llama, primero ya dijimos que tenía el factor tisular, ¿cierto? Pero también tiene otra cosa, aparte del factor tisular. Tiene también el factor de von Willebrand, ya que se localiza dentro de los cuerpos de Weyler-Farad de estas células endoteliales. Entonces, ¿qué sucede? ¿Alguien se acuerda para qué era el factor de von Willebrand? El factor que permite la adhesión ¿Cómo? Ayuda a adherir. es el pegamento. El pegamento, perfecto. Es el pegamento entre plaqueta y colágeno, ¿ya? Entonces, esta célula endotelial, entonces va a liberar el factor de von Willebrand y una parte lo va a liberar aquí en la región subendotelial. Es decir, entre la célula endotelial y el colágeno. Y va a estar el factor de von Willebrand, subendotelial. Pero otra parte, otra von Willebrand, además de liberar acá, lo va a liberar hacia la luz del vaso sanguíneo. Y ahora vamos a tener al factor de von Willebrand, que en esta ocasión se llama circulante. ¿Por qué? Porque va a estar circulando en la sangre. Y esto a mí me gusta, ya dijimos que esto a mí me gusta llamarlo como si fuera, digamos que esto fuera el mar, de aquí se la así, Un pulpo. no tiene hartas manos, no, No no sé. es parecido como un caballito de mar. Yo no, güey. Yo creo que lo es como un caballito de mar. Entonces, Según yo, pues, ¿y por qué parece un caballito del mar? un Mira, por ejemplo, tentáculo. cuando uno ve un caballo, el caballo cuando uno ve tiene un jinete, ¿cierto? Este caballito del mar también tiene jinete. ¿Cómo se llama su jinete? Factor 8. ¿Ya? ¿Qué sucede? Ahora hablemos del factor 8. Lo que sucede es que el factor 8 es un factor de la coagulación, pero es muy, ¿cómo se llama? Que necesita ser protegido. Por ejemplo, está en la circulación y si está solito el pobre van y le atacan una serie de proteasas y lo destruyen. Entonces, el pobre factor 8 necesita protección. ¿Quién lo protege? El factor de von Willebrand. Entonces, se une al factor de von Willebrand, que no solamente le va a ayudar a protegerse, porque estando unido al factor de von Willebrand, no va a ser atacado por las proteasas, sino también va a utilizarlo como un medio de transporte. Por eso igual que fue que se me ocurrió con caballito de mar, ¿no? Este factor de Willebrand también lo va a transportar al factor 8 por toda la circulación, ¿ok? Entonces, seguimos. Ya dijimos que entonces esto era colágeno, esto era ¿qué? Von Willebrand, estas son las plaquetas, ¿ya? Entonces, Mentiroso. ¿qué sucede? En primer lugar, se hizo la herida, se produjo vasoconstricción y ya se puso entonces el colágeno y las plaquetas que estaban circulando por acá localizaron el colágeno, olieron el colágeno, ¿no? Como si fuera un caramelo. Inmediatamente fueron a querer unirse al colágeno, utilizando el pegamento que se llama factor de von Willebrand. ¿Cómo se pegaron? Como las hormiguitas, ¿cómo se pegan? Con sus patitas al caramelo, ¿cierto? Entonces, ellos también se pegaron con estas patitas que reciben el nombre de glucoproteína 1B, ¿ya? ¿Entienden? Entonces, estas son partes de las plaquetas, se llaman glucoproteína 1B y son los que se van a unir al factor de von Willebrand para que se produzca la adhesión
plaquetaria. Entonces, ¿qué dijimos que pasaba después de la adhesión? Ellas se iban a activar. Esto iba a llamar más plaquetas a la zona. Ya llegaron las plaquetas, fíjense, y ya quisieron entonces unirse entre ellas, ¿no? Como en una fiesta que digamos que ustedes se unan, se agarren de las manos y se pongan a bailar, ¿cierto? ¿Cómo se unieron? Se agarraron de las manitos, fíjense. ¿Cómo se llaman estas manitos? Glucoproteína Glucoproteínas 2B. 2B. Pero ¿qué sucede? Las pobres tampoco pueden agarrarse directamente de las manos. Otra vez pasa lo mismo con acá, que necesitan ayuda. Entonces, también agarran un pegamento para que puedan unirse de las manos, que se llama 1-1. fibrinógeno. Pero que además que no está en este dibujo, la mayor parte de este pegamento entre mano y mano de las plaquetas es el fibrinógeno, pero también hay factores von Willebrand. ¿Ya? Acuérdense porque no está en este dibujo. ¿Ya? Entonces, la unión de todas esas plaquetas agarraditas de las manos es lo que induce la agregación plaquetaria, ¿cierto? ¿Está entendido? Sí. Ok, perfecto. Entonces, ya hemos visto cuál es la función del factor de von Willebrand subendotelial, ¿cierto? Ayudar para la adhesión plaquetaria. Y hemos visto que la función del factor de von Willebrand circulante es proteger al factor 8, pero también, ¿qué cosa? ¿Para qué utiliza la gente un caballo? Para transportarse. Entonces, su función es no solo proteger al factor 8, sino también transportarlo. ¿Transportarlo dónde? Hacia el lugar donde se lo requiere. ¿Y dónde se lo requiere? Donde se ha formado el trombo tampón plaquetario. Es decir, va a ir hasta acá, y una vez que el factor 8 localice de que están todas estas plaquetas activadas, unidas, agregadas, rica en fosfolípidos. ¿Por qué? Porque las plaquetas están hechas de membranas, ¿cierto? Como unos sacros de membrana de megacarocitos, ¿se acuerdan? Y todas las membranas que tienen en su composición, las membranas celulares. Fosfolípidos. Entonces, aquí los fosfolípidos están activados también, porque las plaquetas están activadas. Entonces, el factor 8 va a localizar fosfolípidos activados e inmediatamente va a salir de este caballito, del factor von Willebrand, y se va a colocar en la superficie plaquetaria que está activada. ¿Para qué? Para entrar a formar parte de la cascada de la coagulación. ¿Y cuál era el objetivo de la cascada de coagulación? ¿Formar qué? Fibrina. Fibrina, ¿no? Que es la red. ¿Te ha entendido hasta ahorita? ¿100% entendido o 99.9? Ya, entonces, ¿se acuerdan que le dije que era muy importante venir a esta parte normal? Porque también íbamos a nombrar algunas alteraciones patológicas, ¿no ven? Entonces, dijimos que al inicio había una vasoconstricción. Imagínense de que una persona tenga vasculopatía, enfermedades de útero, etc. Va a poder tener un buen mecanismo hemostático. No, porque hay un participante que está fallando, ¿cierto? Entonces, en las vasculopatías, las personas también van a tener una tendencia hemorrágica. Número 2. Plaquetas. Una plaqueta con una persona con trombocitopenia va a poder tener una buena adhesión plaquetaria, agregación plaquetaria, activación. No. Por lo tanto, va a tener una tendencia a ¿qué? A hemorragia. ¿No? Entonces, todas las personas con trombocitopenia. Ahora, ¿qué sucede? También hay patologías en las cuales una persona tiene un conteo normal de plaquetas, pero no están funcionando bien. Por ejemplo, veamos aquí, esta plaqueta, fíjense. ¿Qué se llama este receptor? Glucoproteína 1B. Hay patologías como la enfermedad de Bernard-Soulier, en la que las plaquetas están normales en cantidad, pero este receptor no está funcionando. Por lo tanto, ¿va a tener una correcta adhesión plaquetaria?
No. 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 Esto se llama entonces, es un tipo de trombopatía o trombocitopatía, alteración de la función plaquetaria, que se llama enfermedad de Bernard-Sullier, ¿ya? Entonces, hay otra patología también que forma parte de la trombopatía o trombocitopatía, en la cual son esas manitos las que están alteradas. ¿Cómo se llaman estos receptores? Glucoproteína 2B. Esta es la enfermedad, por ejemplo, de Glanzmann, ¿ya? No va a haber entonces una buena agregación plaquetaria, en consecuencia va a haber una tendencia a la hemorragia, ¿ya? Ahora, sigamos viendo otra patología. ¿Ustedes creen que si hay disminución del factor de von Willebrand en cantidad o en función, la persona va a poder coagular correctamente? No. Entonces, ahí tenemos a la patología que se llama síndrome de von Willebrand o enfermedad de von Willebrand, ¿ya? Que se caracteriza por disminución de la producción del factor de von Willebrand o por alteración en la función del von Willebrand, y es una enfermedad hereditaria. ¿Cuál es la consecuencia? Disminución de la adhesión plaquetaria, una consecuencia. Otra consecuencia, disminución de la protección de quién? Del factor 8. En resumen, también tendencia hemorrágica, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿están entendiendo hasta aquí, cierto? Sí, doctora. Bueno, ya hemos incluido varias patologías que luego las vamos a ver. Entonces, sigamos. Aquí que tenemos, que ya se formó el trombo plaquetario. No vean estas manitas todavía, se formó el trombo plaquetario. Entonces, ahí nos vamos a la siguiente fase, que es la fase de coagulación, activación de la cascada de la coagulación, es decir, participación de los factores de la coagulación. ¿Cuál es el objetivo? Formar ¿qué? Fibrina. Pero dijimos, ¿se acuerdan al inicio? Que esas células endoteliales, antes, cuando se produjo la lesión del vaso sanguíneo, ¿se acuerdan que se produjo vasoconstricción? Pero también se lesionó las células endoteliales y liberaron algo en su interior a ese lugar. ¿Quién se acuerda qué era lo que liberaron? Factor tisular. Factor tisular. Que es muy importante y hasta ahorita no hemos nombrado para qué se usa, ¿no? Ahora ya van a saber. El factor tisular es muy importante porque es el iniciador de la cascada de la coagulación. El iniciador. Por lo tanto, si estamos hablando de la fase de la coagulación, ¿ya? Entonces vamos a tener el iniciador, que es el factor tisular, y lo último, que es el objetivo de formación, que es la fibrina, ¿ya? Entonces, factor tisular, participación de factores de la coagulación para formación de fibrina. Este es el resumen de la fase de coagulación. Otra vez, como le dije, que empezamos con lo general para ir a lo más específico. Entonces, este resumen: factor tisular, factores de coagulación y por último formación de fibrina. Y ahora vamos a ir a algo ya más específico, ¿cierto? Entonces vamos a entrar a la cascada de la coagulación. ¿Se acuerdan, no, de esta famosa? ¿Qué forma tiene? A mí se la voy a poner más bonita para que se den cuenta. Ya no quiero responder. ¿Qué forma tiene? De una Y, ¿no? Entonces empecemos por este y luego retrocedemos. Entonces, esta es la famosa cascada de la coagulación, en la cual vamos a tener una vía intrínseca, una vía Extrínseca. y una vía común, ¿ya? Entonces, ya han entendido eso, entonces ya vamos a ver este otro dibujito en la que no se ve tanto esta Y, ¿no? Entonces vamos a empezar por cuál vía extrínseca. ¿Cuál era el iniciador de la cascada de la coagulación? El factor tisular. Que era liberado por ¿qué células que están lesionadas? Células endoteliales. Las células endoteliales. Entonces aquí vamos a tener la liberación del factor tisular, ¿ok? Y el factor tisular lo que va a hacer es activar al factor 7 que esté pasando por ahí, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo activa? No es que va a ir y lo va a tocar
activado, así que se va a retirar, ¿no? Como si fuera el ejemplo de la mancha, ¿cierto? No. La activación consiste en unirse a él. El factor tisular se va a unir al factor 7. Y entonces, ese factor 7, factor tisular ya, se va a llamar factor 7 activado, ¿no? Pero esto, para que el dibujo sea más fácil, no se ha dibujado aquí factor 7 unido al factor tisular, ¿no? Directamente se ha puesto ¿qué cosa? Factor 7 activado. ¿Cuál es el objetivo de la activación del factor 7? En que este factor 7 activado ya va a poder entrar a la vía común. ¿Ok? Entonces ya está activado el factor 7, ya tiene una llave para poder entrar a la vía común. Hasta aquí. Eso se llama vía extrínseca. Ahora, vamos a la vía intrínseca. Ya encontró la llavecita, ¿cierto? Ahora, vamos a ver a la vía intrínseca. Ay, me cansé de hablar. Muy bien. Entonces, fíjense que la vía intrínseca es como que más larguita, ¿cierto? Sí. ¿Y cuál es el primer factor que vamos a ver por acá? No veo. 12. El factor 12. Entonces, el factor 12, Creo que sí. en primer lugar, se va a activar gracias a unos activadores de contacto que hay por la región de la lesión. Y una vez que esté activado, va a activar al siguiente factor que se llama factor 11. 11. Entonces, 12 y ahora vamos al 11. Entonces, gracias a él, ese factor 11 se va a convertir en factor 11 Activado. El factor 11 activado, a su vez, va a ir a activar ¿a quién? A la oración 9. Al factor 9. Fíjense que está saltando uno, que es el factor 10, ¿no? Sí. El factor 10, entonces, no está aquí. El factor 10 forma parte de la vía común. Entonces, activó al factor 9. Ahora este factor 9, ¿qué se llama? Factor 9 activado. Entonces, cualquiera diría que ese factor 9 activado ya va a ir y directamente va a entrar a la vía común para activar el factor 10, ¿cierto? Pero no puede hacerlo, necesita un ayudante. Los ayudantes de los factores de la coagulación reciben el nombre de cofactores. En esta ocasión, ¿cuál sería el cofactor? El factor 8, ¿ya? Entonces, una vez que se une al factor 8, entonces recién se va a ir a entrar a la vía común, ¿ya? ¿Hasta aquí está entendido? Perfecto. 12, ¿Ya? 11. Entonces, ahora hablemos de la vía común. Fíjense, ¿cuál es el objetivo? ¿Formar qué cosa? Fibrina. Fibrina, ¿no? Hasta en forma de estrellita está aquí la fibrina, ¿cierto? Es la estrella de toda esta cascada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El factor 10 está acá esperando que vayan a hacer activarlo. ¿Okay? Entonces, ¿quién entró para activarlo por la vía extrínseca? Extrínseca, el factor 7 activado. Y por la vía intrínseca, ¿quién fue a activarlo? El factor 9 junto con el factor 8. Entonces agarraron y activaron y se formó el factor 10 activo. Aquí van a corregir algo. Lo que pasa es que utilicé este dibujo porque lo vi muy didáctico, bien bonito, pero tiene una falla, les cuento. Así que ustedes lo van a corregir. ¿Ya? Posteriormente, quizás con inteligencia artificial lo voy a poder corregir, ¿no? ¿Ves? Entonces, ¿qué consiste? En que no debe haber esta flecha. ¿Ok? El factor 8 debe estar unido acá. Este activa el factor 10, este activa el factor 10. El factor 10 activado va a necesitar un cofactor que se llama factor 5. ¿Ya? Entonces aquí da la impresión que va a activarlo, ¿no? Pero no es que va a activarlo, sino en realidad va a unirse. Entonces aquí imagínense, el factor 10 va a estar unido a su cofactor que se llama factor 5. Y es fácil acordarse porque ¿cuál es la mitad de 10? 5. Como decir su media naranja, digamos, ¿no ves? Fácil, ¿cierto? Porque quita el factor 10 y su cofactor es el factor 5 activado. Entonces, ¿qué sucede? Ambos ya tienen la capacidad de hacer lo siguiente: hacer que la protrombina se active. Y cuando la protrombina se activa, cambia de nombre. Ahora, ¿cómo se llama? Y esta trombina, vamos a ver más adelante, que es extremadamente
sumamente importante. Antes, por ejemplo, decían, bueno, la trombina, ¿para qué sirve la trombina? Y van a ver, para convertir el fibrinógeno en fibrina y nada más. O sea, obviamente es importante, pero posteriormente se descubrió que es mucho más importante que eso, porque no solamente convierte el fibrinógeno en fibrina, sino también tiene otras funciones, ¿ya? Pero entonces, ya el fibrinógeno se convirtió en fibrina gracias a la trombina, y esto es lo que son esas mallitas de fibrina, como esas redes que van a ir y van a englobar a todo ese trombo plaquetario para delimitarlo y darle soporte y hacer que ese trombo plaquetario no sea frágil y no se disminuya. ¿Está entendido? Sí, doctora. 100%. Está bonito el tema, ¿lo ves? Sí. No escuché un sí tan animado. No, fíjense que yo cuando lo estudié me costó porque no me lo explicaron así. Yo vi una cascada así y me dolió la cabeza, sin embargo es tan fácil. 12, 9, 8 al 10, 7 al 10. Está fácil, para que lo puedan entender. Entonces, otra vez ahora vez que de lo general cada día vamos a algo más específico, ¿cierto? Hay otra parte más específica que esta. Porque yo sé que ustedes se están preguntando porque lo conozco. Pero hemos hablado de esta estrellita, ¿lo ves? De la fibrina, que es el objetivo de la cascada de la coagulación. Yo sé que ustedes están diciendo en su interior, quiero saber bien cómo todo este proceso, ¿cierto? ¿O no? De eso es lo que vamos a hablar ahorita. Pero antes de pasar a eso, vamos a ver de la implicancia clínica patológica, ¿cierto? Entonces, obviamente que si alguno de estos factores está alterado, el paciente va a tener una hemorragia, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la hemofilia A es déficit de ¿qué factor? A ver, opinión. No es 10. 8, ¿quién dijo 8? ¿Fue por suerte o porque no sabía? ¿Cómo? Ah, ya. Entonces, alteración por disminución de la producción del factor 8 por una alteración genética. Es la hemofilia A. Entonces, si no hay factor 8, ¿se va a poder activar el factor 10? No. Le va a costar, no se va a activar. La hemofilia B, déficit de ¿qué factor? ¿El 7? No, a ver otro. Sí. Tampoco. No, no. A ver, sigan. 8. Ya dijo 8, que es para la hemofilia A. No vale repetir. Es fácil porque es su amiguito. 9. Si hay alteración en déficit del factor 9, entonces en el caso de la hemofilia B, ¿se va a poder activar el factor 10? No. Pero entonces, ¿seguro no se va a poder activar el factor 10? Se puede activar por la vía extrínseca. Eso quería. Perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Y ahí hay una pregunta. Fíjense que eso se preguntaron hace muchísimo tiempo los científicos. ¿Qué es lo que decían? La hemofilia, tanto la hemofilia A como la hemofilia B, es una enfermedad, pero bien, cuando es por ejemplo un hemofílico severo, es bien grave. La persona sangra, como ustedes, por todos lados, una hemartrosis, hemorragia intracraneal, etc. Y la persona, en épocas anteriores que no había la sustitución de los factores de la coagulación, por ejemplo, ahora viene, uno le administra factor 8 o factor 9.
pero antes no existía eso y los pacientes morían en niños totalmente desangrados. Entonces, ¿qué sucede? Esta cascada de la coagulación, entonces se estudió en esa época, ya se sabía a través de estudio in vitro, que significa estudio a nivel de laboratorio, toda esta cascada de la coagulación, y se sabía posteriormente de que era la hemofilia B por déficit de factor 9 y la A por déficit de factor 8. Pero ¿qué pasa? Los científicos no se preguntaban por qué tan grave esta enfermedad, por qué los pacientes mueren por una hemorragia fulminante si tenemos aquí, como dice su compañero, factor 7 que también va a activar el factor 10, ¿cierto? ¿Es lógico o no es lógico? Igual va a haber quien activa el factor 10, para que el factor 10 entonces convierta la protonina en trombina y el fibrinógeno en fibrina. O sea, deberían sacar a los pacientes, pero no ser una enfermedad tan severamente mortal, ¿entienden? A consecuencia de eso, siguieron estudiando y encontraron la respuesta que posteriormente se la voy a decir una, 2 o 3 diapositivas siguientes, ¿ya? Pero acuérdense de esta pregunta. Entonces, ¿cuál era la siguiente diapositiva que íbamos a ver? Es que ustedes me estaban pidiendo, ¿no? De forma mental, de lo leí telepáticamente, que dicen, pero háblenme más de la fibrina, ¿no es? Tan famosa, que tiene forma de estrella, quiero saber sobre la fibrina. Ahorita vamos a hablar de la fibrina, ¿ya? ¿Ves cómo lo conozco, no? Entonces ahora, ¿cómo se forma esta fibrina? Dijimos que aquí estaba el fibrinógeno y en última instancia era que se iba a convertir en fibrina, ¿cierto? Entonces, gracias a quién? A la trombina. Esta es la composición, el fibrinógeno está formada por una subunidad E, 2, D y 2 subunidades pequeñitas que se llaman fibrinopéptido A y fibrinopéptido D, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace la trombina para que el fibrinógeno se convierte en fibrina? Simplemente va, y como la trombina es una enzima, va y agarra y le saca sus 2 fibrinopéptidos al pobre. Da hasta pena, ¿no? Se queda el pobre sin sus 2 fibrinopéptidos. Y uno dice, ay, pobrecito, pero todo lo contrario. ¿Por qué? Porque ahora subió de nivel. Ahora ya no es fibrinógeno, sino que es monómero de fibrina, ¿cierto? Entonces aquí ya tenemos un monómero de fibrina, formado por la unidad E y la 2D, pero que le faltan los fibrinopéptidos. Pero ¿qué sucede? ¿Ustedes creen de que una subunidad de fibrina formada por estas 3 unidades va a ir y va a formar toda esa mallita? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la malla hemos visto que es algo entrelazado, ¿no? No es un puntito por aquí, otro por acá, otra molécula por acá, otra molécula por aquí. Todo está entrelazado. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Unir todos esos monómeros. Lógico, ¿cierto? Entonces, ¿sí o no? Entonces, todos estos monómeros de fibrina agarran y se unen de forma espontánea, pero sus enlaces son enlaces no covalentes. ¿Qué significa? Ya la malla se formó. Esa unión de estos monómeros hizo que se forme la malla. Pero esa malla, en un ratito, se deshace. ¿Por qué? Porque está unida por enlaces no covalentes que son solubles. Entonces ahí viene a la ayuda un factor de la coagulación que se llama factor 13, 12, 13. No habíamos hablado, comenzamos el más alto que era el 12, ¿no es? Ahora ya viene otro, había habido otro, que es el factor 13 activado. Entonces, este factor 13 lo que va a hacer es darle, fíjense acá del mismo color, ¿no ves? Naranja, darle enlaces de qué característica. Covalente. Que son Insoluble. Entonces, esta red ya va a estar bien firme, ¿ya? Y no se va a deshacer. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense, ¿quién activó el factor 13? Trombina. ¿Se acuerdan que dije que la trombina era sí. bien importante? Que Sí, no sí, solamente se iba a usar para producir fibrina, ya estamos viendo otra función, ya hay otras más, pero hasta ahorita ya estamos viendo otras funciones.
Ahora, ya tenemos entonces la mallita sobre el trombo plaquetario, ¿cierto? Que ya está estable, no se va a deshacer. Pero ¿qué sucede? ¿Está ese trombo dentro del vaso sanguíneo o fuera del vaso sanguíneo? Este coágulo, trombo que se formó, ¿está dentro del vaso sanguíneo o fuera del vaso sanguíneo? Creo que está adentro. Adentro. Dentro del vaso sanguíneo. Y ahí está circulando sangre, está en contacto con la sangre. Sí. ¿Cuál es el componente mayor de la sangre? El tema número 1. Componente mayor. Agua. Agua, perfecto. Por lo tanto, ese coágulo va a estar lleno de líquido, ¿sí o no? Es lógico, ¿no ves? Sí, Va a estar lleno de líquido, es decir, va a parecer como que si fuera una esponja. Va a estar estable porque estos enlaces covalentes se llama estabilización, ¿ya? De la fibrina, estabilización de la fibrina, porque lo hace estable, va a estar estable, no se va a romper, pero sigue siendo blandito porque está lleno de agua. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Un trombo no solamente estable, sino que esté duro, ¿cierto? Y para que esté duro necesitamos exprimir todo esa agua, ese líquido que tiene ese trombo, ¿sí o no? ¿Y cómo se va a exprimir? Gracias a las plaquetas. Hay plaquetas en ese trombo, acuérdense, y las plaquetas en su interior también tienen fibras, ¿ya? Contráctiles en su citoplasma. Todas esas fibras se contraen dentro de las plaquetas y hace que se exprima todo ese líquido y ahí ya vamos a tener un trombo no solamente estable, sino también sólido, duro. Y eso es lo que se llama retracción del coágulo. Entonces, ¿quién es responsable de la retracción del coágulo? Las plaquetas. ¿Quién es responsable de la estabilización de la fibrina? Factor 3. ¿Ya? ¿Quién es responsable de la conversión del fibrinógeno en fibrina? La trombina. Ahora, ¿han entendido bien? Sí. Entonces, ¿por qué es lo que puse esto? Porque cualquiera dice, pero ya, ¿qué me interesa saber eso? Yo lo que quiero saber es que ya se formó la fibrina en punto, ¿cierto? Pero también porque tiene implicancia clínica. ¿Por qué? Porque imagínense, acuérdense de cuando hay, por ejemplo, trombosis. Alguna vez han ido a sala y le han dicho a este paciente está con trombosis, entonces pídale dímero D. Sí. ¿Sí? Sí. El famoso dímero D, ¿cierto? Entonces, dímero D simplemente son pedacitos de eso. ¿Qué sucede? Cuando una persona hace trombosis, ¿qué es lo que se va a formar? Más coágulo que va a tener malla de fibrina, ¿cierto? Malla de fibrina. La trombosis está formada por un coágulo que va a tener malla de fibrina, ¿cierto? Entonces, esto es lo que va a tener encima de ese coágulo, ¿sí o no? Pero ya dijimos que cada vez que un paciente forma el trombo, también va a ir un sistema a tratar de disolver ese trombo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Que es la fibrinolisis. ¿Qué va a hacer la fibrinolisis? Simplemente va a destruir esto y se va a salir pedacitos, ¿ya? Pedacitos de esto, y esos son los famosos dímero D. Por lo tanto, el dímero D positivo, ¿qué significa? De forma indirecta que se está formando una trombosis, ¿ya? Es decir, sabemos los valores normales si están altos porque nosotros estamos en nuestro cuerpo se están formando pequeñas heridas, se está coagulando, reparando esas heridas a través de esos trombitos, pero cuando hay una trombosis hay una mayor formación de trombos, obviamente, entonces el mecanismo de la fibrinolisis va a estar actuando con mayor intensidad, por lo tanto va a estar el dímero D aumentado, ¿entienden? Entonces, el dímero D aumentado significa que está habiendo una mayor formación de trombos que lo normal. Y por eso que nos ayuda a hacer diagnóstico de trombosis. ¿Ahora entienden?
Hasta ahorita perfecto, ¿no ves? Sí, doctora. Creo que... Ay, estoy tardando mucho, creo que me emocioné demasiado. Ya, ahora voy a ir un poco más rápido, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Que tenía esta forma en Y. Entonces, ¿para qué entonces nosotros tenemos este conocimiento a la hora de indicar las pruebas de coagulación? Por ejemplo, TP significa tiempo de protrombina, ¿no? ¿Se acuerdan que se indican tiempo de protrombina, tiempo parcial de trombina activada, tiempo de trombina, incluso cuantificación de fibrinógeno, ¿cierto? Dentro del coagulograma. Entonces, cuando nosotros indicamos tiempo de protrombina, ¿qué estamos estudiando en el paciente? La vía extrínseca y la vía común. Y si indicamos, algunos dicen APTT, otros TTPA, es lo mismo. Bien. Tipo parcial de trombina activada, que se está estudiando la vía Intrínseca. y la vía Común. Por lo tanto, un paciente con hemofilia, ya sea A o B, ¿cuál va a estar prolongada? ¿El TT o el APTT? El APTT. Perfecto, el APTT, ¿ya? Un paciente, por ejemplo, con una hepatopatía, cuando una hepatopatía, acuérdense que el hígado es el que produce los factores de coagulación, una hepatopatía bien intensa, obviamente va a tener prolongado todo, pero al inicio solamente el tiempo de protrombina. ¿Por qué? Porque en el tiempo de protrombina está el factor, interviniendo ¿qué factor? 7. Y el factor 7 es el que tiene la vida media más corta de todos los factores de coagulación, ¿ya? Entonces, el tiempo de trombina, ¿qué va a estudiar? Solamente la vía Común. Bueno, eso está entendido, ¿ya? Entonces, antes de pasar a eso, ¿quién se acuerda de la famosa pregunta que los científicos se hicieron hace años y que ahorita se preguntó su compañero? Increíble. ¿Cuál era? Si el factor 10 podía estar activado si no se activa el factor Intrínseco. Ajá, sí lo es. Exactamente, lo de la famosa hemofilia. ¿Por qué los pacientes con hemofilia sangran tanto si tienen suficiente factor 7 para que activen al factor 10? ¿Cierto? Estudiaron y llegaron a la respuesta. Y entonces estudiaron la famosa vía celular, la otra era cascada de la coagulación, cascada clásica de la coagulación, ¿no? Entonces ahora ya se sabe de que lo que realmente pasa en el organismo es la vía celular de la coagulación. Porque esa famosa cascada que les enseñé, eso se estudió in vitro, no in vivo, no dentro del organismo. Por lo tanto, faltaron más parámetros que intervienen en nuestro organismo, pero que no estaban siendo incluidas en ese laboratorio, en esa prueba, en ese momento. ¿Ok? Entonces, ¿quién me lee toda esta diapositiva? Los mecanismos involucrados en la hemostasa requieren no solamente de factores de coagulación, sino de varios elementos celulares como las células que expresan el factor tisular y las plaquetas activadas. Perfecto, entonces también intervienen células, también intervienen plaquetas, también interviene factor tisular, no solamente factores de la coagulación, ¿cierto? ¿Quién me lee los rojos? El modelo celular de la coagulación es un modelo diseñado para explicar la coagulación in vivo. Bien, entonces, ahora ya se sabe que la cascada de la coagulación es simplemente un modelo in vitro que ahora se lo usa solamente para entender laboratorio, porque el tipo de protrombina, el tipo parcial de trombina activada, todo eso, ¿no? Pero no para entender lo que pasa en el interior del organismo. Lo que pasa en el laboratorio sí, pero no en el interior del organismo. Lo que pasa en el interior del organismo tenemos que entender entonces el modelo celular de la coagulación, ¿ya? Y aquí vamos a empezar. Modelo celular de la coagulación. En la parte superior izquierda, ¿qué es lo que se está viendo? Fosfolípido es una membrana. La membrana Exactamente. celular. Fosfolípido. Hemos dicho modelo celular de la coagulación. ¿Qué tienen las células? Membrana.
¿Qué forman parte de las membranas? Fosfolípidos. Entonces, vamos a cuáles son las fases. La primera fase de este modelo celular es la fase de iniciación, no es la vía extrínseca como habíamos dicho, sino la fase de iniciación. Se va a iniciar y para eso vamos a tener una célula, ¿ya? Una célula. Entonces, digamos que esta es la célula endotelial. ¿Qué es lo que libera la célula endotelial, aparte del factor de von Willebrand, que libera la célula endotelial? Que es el iniciador de la coagulación. Factor tisular. Entonces, este factor tisular ya lo liberó, veamos acá. ¿Y qué pasaba con el factor tisular? ¿A quién activaba? Al factor 7, ¿se acuerdan? Que le dije, no es que el factor tisular va con una, va y lo toca al factor 7 y le dice, activado, ¿no? Como la mancha, sino que va y se une al factor 7 y de esta manera se llama factor 7 activado. Y aquí lo van a ver, factor 7 unido al factor tisular, entonces se llama factor 7 activado. Entonces, el factor 7 activado, ¿se acuerdan que iba y activaba aquí? El 7. Directamente entraba la vía común. Para activar el factor 10. Factor 10, entonces vamos a ver, el factor 10 se convierte en factor 10 Activado. activado. Sigamos entonces. El factor 10 activado se une a su cofactor, ¿se acuerdan? Su media naranja, acá se lo he dibujado con color de naranja. 5. Factor 5. 5. Y junto con su media naranjita, factor 5, entonces van a ir, ¿y qué van a hacer? Alterar el factor. Va a convertir la protrombina en trombina. Trombina. Ahora, para que entiendan, la protrombina se le llama factor 2. ¿Ya? Y al fibrinogen se llama factor 1, por si acaso. Ya. Va a hacer que la protrombina se convierta en trombina. Entonces, por eso sí, es como decir fibrinógeno activo, ¿no? Pero esto es protrombina, como decir protrombina activa, pero es la. Entonces, esta es la famosa trombina. Entonces, la trombina va a iniciar una fase que se llama amplificación. Amplificación. ¿Se acuerdan que antes solamente decíamos, bueno, la trombina solamente sirve para qué? Para convertir el plasminógeno, perdón. No, me estoy chupando. Entonces, este va a ser la protrombina en trombina, para convertir el fibrinógeno en fibrina, ¿cierto? Pero ahora vamos a ver otra acción de esta famosa. ¿Qué va a hacer? ¿Se acuerdan de el caballito del mar transportando el factor 8? Que es el factor de von Willebrand, ¿no? Y que cuando pasa cerca de un trombo plaquetario, entonces libera el factor 8 y el factor 8 se une al trombo plaquetario, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, ¿quién es el que ayuda a que se desprendan los dos, a que el factor 8 se salga de su caballito, el factor von Willebrand? La trombina. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a liberar al factor 8, el factor de von Willebrand. Entonces, el factor 8 va a estar libre para poder entrar a la coagulación. ¿Está entendido? Ya vamos con otra función de la trombina. Otra función, ¿va a activar a quién? Al factor Al 11. 11. Y se acuerdan que el factor 11, que es lo que sabíamos en la cascada normal, que era activado por el factor 12. ¿Se acuerdan? El factor 12 va a activar el factor 11. Ahora sabemos que también es activado por quién. Por la trombina. Otra ayuda de la trombina. ¿Qué más va a hacer la trombina? Fíjense, va a activar a quién. Al factor 5, porque solamente el factor 5 activo es el que va a poder ir a ayudar al factor 10 activo. Otra función de la trombina, ya por eso se llama amplificación, está amplificando todo. Seguimos. ¿A quién más va a ayudar a activar? A la plaqueta, ¿ok? Entonces, ahora vamos a ver las consecuencias de esta plaqueta activada. Se lo puse en forma de nube porque en realidad debería ser como una estrellita, ¿no? Pero no iba a entrar en la diapositiva, así que se lo puse como nube.
Pero acuérdense que la plaqueta activada cambia de forma. Pues ahí tiene la plaqueta activada, entonces se va a iniciar la siguiente fase, que ¿qué se llama? Propagación. Entonces aquí, fíjense, ¿quiénes van a intervenir? El factor 9, que se va a unir ¿a quién? A su cofactor. A su ¿Para qué? cofactor. Factor 8. 8. Y juntos, ¿a quiénes van a activar? Al 10, doctora. Al 10, perfecto. Ahí va a ir, que va a activar al factor 10. El factor 10, ¿a quién se va a unir para poder hacer su función? Al 5. Al 5, su media naranja, ahí está el 5. Y el 5, de nuevo, ¿a quién va a activar? A la protrombina, para que se convierte En trombina. en trombina. Pero fíjense la diferencia. La protrombina se va a convertir en ¿qué? Trombina. En trombina. Pero ahora la trombina va a ser en mayor cantidad. Entonces, aquí está la respuesta que se hizo su compañero, ¿no? En la cascada clásica de la coagulación in vitro, solamente se veía esta parte de acá, ¿no ves? Que se producía la producción, ¿no ves? De la activación del factor 10 gracias al factor 7 y también gracias al factor 9 con el factor 8, ¿cierto? Pero ellos decían que se producía una misma cantidad de trombina. Fíjense, pero aquí ya sabemos que por esta vía del factor tisular, factor 7, se produce trombina, pero por esta de acá, la que está formada por el factor 9 y el factor 8, se produce trombina en mucha mayor cantidad. No es como se pensaba antes, ¿cierto? Entonces, ¿por qué sangra una persona hemofílica? Porque le falta en la hemofilia factor 8, en la 9, en la hemofilia factor 8, en la B, Factor 9. Por lo tanto, no va a producir esta cantidad de trombina y va a producir solamente una pequeña cantidad. muy poquita cantidad de trombina. ¿Entienden? Y es por eso que estos pacientes, siendo que hay factor 7 que produzca trombina, va a ser demasiado poquita, entonces este paciente va a sangrar hartísimo. ¿Entienden? Ahí está la respuesta. ¿Han entendido 100%? Sí, eso puede pasar. Bueno, y yo sé que ustedes está bien bonito el tema, ¿sí o no? Sí. Entonces, ya vimos cómo se formó ese coágulo, ¿no? Entonces ya todos felices, el paciente dejó de sangrar, ¿no? Todos felices y contentos. Pero ahora vamos a entrar entonces a algo opuesto. Ese coágulo ahora ya no se lo necesita y hay una regla que es medio que injusta, ¿no? Lo que no se necesita estorba, ¿cierto? ¿No? Entonces ahora el pobre, fíjense, dejó de sangrar, pero ahora ha disminuido la luz y lo que se quiere es sacar porque va a estorbar para que vuelva a tener esta luz, para que esta luz de nuevo sea de nuevo amplio y circule la sangre de forma más libre, ¿ya? Entonces, esta es la famosa fase fibrinolítica. ¿Cuál es el objetivo? Mantener la sangre líquida dentro de los vasos. Ahora se quiere destruir esto, que ya no se necesita. ¿Entienden? Entonces, vamos. Esta es la primera cosa. Entonces, para que puedan entender, vamos a empezar entonces con esto de forma simplificada. Aquí vaso sanguíneo, esta es la luz del vaso sanguíneo, aquí tenemos el coágulo de fibrina, este es el trombo, digamos, ¿ya? Pero para llegar a este trombo, ¿qué pasó? Intervino el factor tisular con factor 7, el factor 9 con factor 8, ambos activaron aquí el factor 10. El factor 10 se unió a su media naranja, el factor 5 activo, para convertir la protrombina en trombina. Y la trombina, creo que hizo, convirtió el fibrinógeno en fibrina. Hasta ahí está súper entendido. Este es súper sencillo, ¿cierto? Resumidazo. Ya, entonces, vamos a ver. Resumidazo, loco.
¿Qué dice ahí? Fibrinolisis. Fibrinolisis, vamos a partir ahora de ese trombo. Que ya no sé qué. Entonces, ¿cuál es el primero protagonista del mecanismo de la fibrinolisis? El plasminógeno. ¿Qué pasa con el plasminógeno? El plasminógeno se tiene que convertir en plasmina y para eso, ¿qué se necesita? Es decir, el plasminógeno tiene que activarse y cuando está activo se llama plasmina. ¿Quiénes intervienen en esa activación? El activador del plasminógeno tisular, obvio. Otra es activador del plasminógeno tipo uroquinasa y su R de receptor. Entonces, en resumen, esto va a activar el plasminógeno y este se va a convertir en plasma. ¿Está claro, no? Entonces, ¿qué sucede? La plasmina va a ir, es una enzima híbrida, como Pacman, lo que se llama, eso que va a comer. Así es la plasmina. Va a ir directamente a esto, malla de fibrina y va a comenzar a cortarlo en pedacitos, en pedacitos, en pedacitos. Y entonces van a liberar estos pedacitos, que son productos de degradación de la fibrina y también aquí los dímeros D, que es lo que se van a solicitar en laboratorio. ¿Te has entendido? Ok, sigamos. Ya vamos a acabar tranquilo. ¿Ven? Ahí están los pedacitos, ¿se acuerdan? Bien, sigamos entonces. Pero ¿qué sucede? Acuérdense que en el organismo todo tiene que estar regulado porque el organismo es increíble. Una vez que se activa algo, el organismo quiere seguir activándolo, quiere seguir, siempre tiene que haber algo que vaya y lo frene, ¿no? Entonces, obviamente que también tienen que tener sus reguladores. Por ejemplo, tiene que haber algo que vaya y haga que esto de acá no intervenga de forma tan intensa, ¿ya? Y esto, por ejemplo, es el PAI, inhibidor del activador de la plasmina. Si no hay esto se activa demasiado, ¿ya? Que se activa demasiado y entonces va a producir demasiada plasmina. Tiene que tener un freno, su inhibidor. ¿Ya? ¿Está entendido? Sigamos entonces. Obviamente que también en esta parte tiene que haber un inhibidor, que es el alfa 2AP, ¿ya? Que es el inhibidor de la plasmina, que va a ir acá, ¿ya? Y no va a permitir que esa plasmina funcione demasiado. Entonces, acá. Entonces, ¿está entendido esa parte? Entonces, vámonos a la otra, que se acuerdan de que, ¿cuál era la finalidad de esto? Que una vez que se produjo el trombo, se deshaga el trombo, ¿cierto? Por eso viene la plasmina y va a comer, a cortar. Pero ¿se acuerdan que también dijimos de que había un mecanismo que tenía que activarse para impedir que ese trombo crezca demasiado y taponer todos los sanguíneos? Esos inhibidores de toda esta coagulación, ¿ya? Y esos inhibidores, entonces vamos a hablar de la vía de la proteína C. Entonces, obviamente, ¿cuál es el participante número 1? Proteína C. Y para que pueda funcionar, tiene que activarse. ¿Cómo se llaman sus activadores? Trombina y trombomodulina. Fíjense, otra vez aquí está la trombina, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? La proteína C activada va a ir a ejercer su función, pero no puede sola, también necesita ayuda. ¿Cómo se llama su ayudante? Proteína S. Entonces, juntas, ¿a quiénes va a inactivar? Al factor 8 activo. Factor 8 activo, ¿ok? Para que ese factor 8 no se emocione tanto y crezca el trombo demasiado. ¿Está entendido? Ok. Entonces, a su vez, ¿a quién va a inactivar? Al factor 5 activo, que es la media naranja del 10. ¿Ya? ¿Hasta aquí está entendido? Sí, sí. Sigamos entonces. ¿Cómo? No, salud. Entonces, la siguiente es el IBFT, que es el inhibidor de la vía del factor tisular. Por lo tanto, ¿a quiénes van a inhibir?
Factor tisular. Pero dice de la vía. ¿Cuál es la vía? Factor tisular unido con el factor 7. ¿Cierto? Entonces vamos a ver. Esa proteína igual va a inhibir al factor tisular y también al factor Al 7. 7. ¿Están atendiendo, cierto? Sí, al 7. Perfecto. Pero también, ¿a quién va a inhibir? Al 5. 10 activo. No está sobre el 5, está sobre el 10, fíjense. ¿Sí? Sí. Al factor 10 activo. Sigamos. También hay otra proteína que es la antitrombina 3. Obviamente, ¿a quién va a inhibir? A la A la trombina. A la trombina, ¿no? Pero también va a inhibir al factor 10 activo, ¿no? Ya está. ¿Te ha entendido? Sí. Entonces, esto es muy importante, fíjense. Aquí para entender por qué piden los primeros D, todo eso, ¿no? Aquí para entender las trombofilias, ¿ya? Porque en las trombofilias, ¿qué pasa? Hay ausencia de alternación a nivel de la parte, por lo tanto, si no hay eso, hay una tendencia a la trombosis, ¿ok? Ok. ¿Has hecho la lista? En la lista van a colocar, por favor, del título, aparte de lista de clase teórica, van a poner hemostasia, clase de hemostasia, ¿ya? Yo, doctora.